El Nilo nació como un milagro, atravesando el desierto, dándole vida a la tierra como un dedo de Dios. Alcanza el mar Mediterráneo, formando un inmenso delta de más de 20.000 kilómetros cuadrados que puede verse desde el espacio. Ningún otro río ha dejado un legado semejante. En sus orillas creció la civilización. Pero ¿dónde nace el río Nilo? Durante miles de años el hombre ha querido resolver esta pregunta. La búsqueda de las fuentes del Nilo era la búsqueda de la fuente de la vida. Quien tuviera poder sobre la fuente tendría en sus manos la vida o la muerte de África. Para los antiguos egipcios, el principio del río quedaba oculto por la mitología. Heródoto, el historiador griego, intentó desvelar el misterio, pero no alcanzó la respuesta. Eratóstenes esbozó una ruta casi perfecta del río y fue el primero que sugirió la existencia de un gran lago como principio de sus aguas. Alejandro Magno y el propio Julio César fracasaron en su empeño. Ptolomeo, geógrafo griego, dibujó con suma precisión un mapa de su cauce, pero situó el nacimiento del Nilo en las imaginadas montañas de la Luna. El misterio siguió sobreviviendo a las civilizaciones. El curso del río estaba señalado sobre todos los mapas, pero nadie había penetrado en sus confines. Los grandes exploradores de la época, como Richard F. Barton, John Hanning Speke o Henry Morton Stanley, entregaron su vida en la búsqueda del llamado Gran Manantial, la fuente del Nilo. Algunos de ellos, como el célebre Dr. Livingstone, perecieron en los confines de África sin conseguir desvelar el misterio geográfico. La historia le daría el reconocimiento de la hazaña al famoso viajero británico James Bruce. En una de sus peligrosas incursiones, consiguió alcanzar las fuentes del Nilo Azul, pasando a la historia como el primero en lograrlo. Pero en ese libro de la historia faltó una página. En el año 1603, un español, Pedro Páez, entra en Etiopía como misionero jesuita y permanece allí el resto de su vida. Realiza grandes obras religiosas y humanitarias, culturales y arquitectónicas. Se gana el corazón de todo un pueblo y se hace gran amigo y consejero de los emperadores etíopes de su época. Y fue él, Pedro Páez, en 1618, el primer europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul. Su descubrimiento cae en el olvido, a pesar de recogerlo en sus escritos en portugués. James Bruce llegaría a ese mismo lugar, pero 152 años más tarde. Pedro Páez ha sido ignorado por la historia. No ha sido objeto de estudio, ni se ha levantado un solo monumento en su memoria. Los historiadores no han mostrado la más mínima dedicación a su figura. No hay enciclopedia española que cite al explorador jesuita. Sus restos yacen en la abandonada iglesia de Górgora que él mismo construyó en el lago etíope de Tana. Su tumba está en tal nivel de deterioro que pronto desaparecerá entre la maleza. Ahora, 400 años después de la entrada de Pedro Páez en Etiopía, un grupo de españoles regresa a África con el reto de alcanzar las fuentes del Nilo Azul siguiendo la ruta del jesuita. Un viaje al pasado y al presente vivo de Etiopía con el objetivo de sacar a Pedro Páez del olvido. La aventura que comenzó hace 2000 años continúa. Expedición Fuentes del Nilo Azul. Aunque Pedro Páez entró hace 400 años por el puerto de Asmara en Eritrea, la situación de este país con Etiopía corrigió nuestro rumbo para situarnos en el puerto de Yibuti, un pequeño país africano con gran parte del tráfico marítimo de 3 continentes. Plantearse una expedición para seguir los pasos de un personaje olvidado en el tiempo tiene el gran inconveniente de que la historia se repita. Pedro Páez no pudo entrar en Etiopía en su primer intento y así nos ha ocurrido a nosotros.
Y después de más de 3 meses sobre la salida prevista, nos encontramos en el punto de partida de nuestra aventura. El sol cae sobre el caos urbano de África. Djibouti es de esos destinos con una doble personalidad. Es país a la vez que ciudad. Europeo en los precios y musulmán en las gentes. Tórrido en el clima y frío en el trato. Hay poca oferta comercial, pero alegría generalizada. Una forma de olvidar el acuciante problema del SIDA, la peste de este siglo. Cuando Pedro Páez llegó a estas tierras no existían las fronteras. Todo era el enigmático y desconocido imperio de Abisinia. Los pocos mapas de la época solamente marcaban zonas costeras conocidas y el gran interior estaba ilustrado con un entramado de ríos y fieras producto de la imaginación de algún cartógrafo. Como casi siempre, el mercado de alimentos frescos es el principal termómetro social. Hoy precisamente llega el reparto de frutas y verduras procedentes de Etiopía y el ajetreo es de ensueño. Un mercado africano de hoy sería muy parecido a un mercado de la época de Pedro Páez. Las materias primas se venden tal cual se cosechan. El pescado tal cual se pesca. Y la carne de la res recién sacrificada. No hay neveras ni frigoríficos. Quizás también por la poca capacidad de almacenar de un sistema de vida basado en la supervivencia del día a día. El trueque sigue siendo la divisa más común. Y los precios no se anuncian, se negocian. Por suerte, las áridas tierras de Djibouti están bañadas por el Mar Rojo. Nos embarcamos en un velero de madera propiedad de un español y navegamos hasta uno de los mejores lugares del mundo para hacer inmersiones. Pedro Páez también surcó estas aguas, pero por superficie y muy probablemente esclavizado y remando en alguna embarcación turca. Embriagados por las impresiones del Mar Rojo, tomamos el impulso para iniciar nuestro viaje. Emprendemos rumbo a Etiopía.
Desde Djibouti hasta la frontera recorremos algo más de 200 kilómetros de desierto, bajo un calor indescriptible. El escenario está salpicado por núcleos muy reducidos de nómadas, con pequeñas chozas. Dos preguntas nos sobresaltan inevitables. ¿Cómo soportan este calor por encima de los 45 grados? ¿Y de dónde sale el agua que necesitan? Pedro Páez debió cruzar a pie el desierto de Hadramut junto al padre Antonio de Montserrat, siendo los dos primeros europeos en hacerlo. Pero lo hicieron encadenados de pies y manos, capturados por los árabes que los vendieron como esclavos a los turcos. Nuestra primera parada es el espectacular cañón de Djibouti, donde vienen a chocar los vientos del desierto. Haciendo caso omiso de todas las recomendaciones, nos adentramos hasta un recóndito territorio donde la naturaleza ha concebido lugares tan insólitos como el lago Asal. Un resplandeciente lago salado enclavado en el punto más bajo de todo el continente, a más de 150 metros por debajo del nivel del mar, en la mítica ruta de la sal. En tiempos de Pedro Páez, la sal alcanzaba en muchos puntos de África el mismo valor del oro. Era el conservante por excelencia de los alimentos y en algunas tribus el ingrediente básico de pócimas y recetas curativas o afrodisíacas. Desde este paisaje lunar se podían ver interminables filas de camellos cargados hacia el interior de las tierras abisinias. Tomamos rumbo hacia la frontera. Detenemos nuestros vehículos al ver un asentamiento de nómadas pastoreando con sus camellos frente a la carretera. Pedro Páez habría visto una vida infantil muy parecida. Sin alfabetización alguna, los niños desde muy pequeños son encomendados a trabajar en el pastoreo. Las niñas, además, se hacen cargo de las tareas domésticas y del cuidado de los hermanos más pequeños. Esto sigue siendo así después de 4 siglos. Nuestras intentonas solidarias quedaron reducidas a lo que podíamos transportar en nuestros vehículos: ropa, comida, medicamentos y juguetes. Lo poco que les damos se lo reparten cuidadosamente. Nos disponemos a entregarles una muñeca de trapo. Vuelven a nuestra llamada cuando les enseñamos nuestros regalos. Dáselo a la niña. La reacción es sorprendente. La muñeca iba destinada a la única niña, pero se la agencian los niños y se pasan varios minutos observándola con los ojos abiertos como platos. No saben the little girl. Gebrebol de Kitao, nuestro intérprete y guía etíope, al que rebautizamos como Pepe, nos confirma la escena. Es la primera vez que ven una muñeca y no saben lo que es. En el desayuno vuelve Pedro Páez a nuestra memoria. Pocos saben que él fue el primer europeo en probar el moka, el café. Yo no sé si me he echado azúcar.
Pruébalo. Al parar los vehículos para colocar las pegatinas de la expedición, acabamos rodeados de pastores, niños y gentes que van y vienen. La comunicación con los habitantes locales sigue siendo muy básica, poco más que unas amables sonrisas y un intercambio de palabras en idiomas incompatibles. Los niños, primeros afectados siempre por la pobreza, piden bolígrafos y dinero como en cualquier otro lugar del África negra. Estar con ellos le reconcilia a uno con el alma humana. Emprendemos nuestra ruta hacia Addis Abeba. El paisaje va cambiando y los ocres desérticos se van virando hacia el verde. En plena época de lluvias, una inmensa laguna da vida a la carretera y a la gente que la transita. Esta escena parece trasladarnos a los primeros tiempos en que el Nilo le dio la vida a África. En los meses de junio y octubre se producen las lluvias tropicales más abundantes y el caudal del río aumenta enormemente, provocando una inundación general, la llamada Gran Crecida, que durante mucho tiempo se atribuyó a una causa divina. Cuando las aguas empiezan a descender, depositan el fertilizante en las riberas del río, que los egipcios aprovechaban como zonas de cultivo. La vida de los hombres acompasaba su ritmo al del río Dios. Sus crecidas marcaban el inicio de los años. Para aprovecharlas, los egipcios tuvieron que construir sistemas de canales de regadío y barreras de contención, lo que exigía de una gran disciplina colectiva. Esta es la razón por la cual se dice que el río Nilo determinó la formación del Estado y la organización política del antiguo Egipto, en definitiva, de la sociedad. Cuando el sol cae, llegamos a Addis Abeba. En la capital tenemos un importante encuentro con nuestra embajada. Pero nosotros no somos los protagonistas, es Pedro Páez. Nuestro proyecto ha tomado una dimensión mayor de lo que esperábamos. Las placas conmemorativas que llevamos a las fuentes del Nilo serán colocadas en un importante acontecimiento que celebrarán las autoridades españolas, portuguesas y etíopes. Se abrirá un fórum cultural sobre el jesuita que reunirá a varios historiadores en torno a su figura. Se publicará una edición de lujo de su obra en lengua castellana y se propondrá el hermanamiento de los pueblos de Górgora y Olmeda de las Fuentes. Por supuesto, se colocará una nueva lápida que dignifique y destaque el lugar donde yace Pedro Páez. Afrontamos el resto de nuestro camino con una nueva esperanza. Salimos en dirección a Bahar Dar y hacemos noche en Fiche. Fiche es una aldea típicamente africana con las casas de madera y chapa construidas a lo largo de la carretera. No hay callejones ni plazas. Toda la vida se concentra alrededor de la carretera. Ahora encaramos ya hacia el norte, hacia el nacimiento del Nilo Azul.
carretera alcanza cotas de hasta 2.800 metros de altitud, escoltada por escarpados picos y barrancos cortados a cuchillo. Es lo que se conoce como el altiplano etíope. Entramos en una Etiopía cada vez más ancestral. Esta mujer, matriarca del poblado, hace mantequilla mediante un sistema centenario, rodeada de las nuevas generaciones de auténticos supervivientes. Durante la gran crecida este entorno se tiñe de verde y sus habitantes viven rodeados de humedad. Pero aún se les ven las costillas a las vacas, consecuencia de 8 meses largos de régimen obligado. Duermen en desnudos camastros de madera. Toma, Ricardo. Dime, ¿tienes tú? Merci. Merci. Thank you for you. Adiós. Okay. Al otro lado de la montaña se abre un valle de enormes dimensiones. Allí, abajo, vemos por primera vez el Nilo. Ahora es el río el que nos marca el camino hacia sus fuentes. Hemos llegado al lago Tana, uno de los puntos más importantes dentro de las históricas expediciones en busca de las fuentes del Nilo.
El Tana es el más grande de todos los lagos etíopes, con más de 3.000 kilómetros cuadrados. Desde aquí el Nilo Azul emprende su largo viaje, atravesando el occidente etíope al encuentro de su hermano, el Nilo Blanco, en Jartum. El Tana cuenta en su interior con 37 islas, albergando dentro de ellas un conjunto de 20 monasterios cristianos. Algunos de ellos esconden tesoros aún no descubiertos, manuscritos del siglo XV y tumbas de reyes como la de Susinios, convertido al catolicismo por el propio Pedro Páez a comienzos del siglo XVII. En la época de Pedro Páez, transitar este lago era una tarea muy arriesgada, debido sobre todo a los hipopótamos y cocodrilos que habitaban sus aguas. Esto sí ha cambiado desde entonces. Los cocodrilos han desaparecido y quedan ya muy pocos hipopótamos. Aún así, sus aguas siguen albergando otros peligros como las serpientes pitón y mamba negra. A pesar de que ya caminamos en el siglo XXI, en el Tana sobrevive una forma de navegación cuya antigüedad es imposible de calcular, quizá más de 1000 años. El Tankwa, una liviana piragua hecha de cañizo vegetal y que parece vaya a hundirse cuando va cargada. Nos dirigimos a la península de Debre Marian. Nos espera un grupo de niños y jóvenes dispuestos a ser nuestros guías. Madrid, Raúl. Raúl, yeah. Sí. This is My name is Masan. Faza. Yes, Masan. You want to write me a letter? Where you go? Case. This is a papyrus. 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 It's like a medicine. Medicines. This is medicine. No, that's Stone. Hey, give a church. Give a church. Yeah. That the church is building this time. Ah, you are building the church. Yeah, I do. Siguiendo al monje, entramos en el recinto sagrado. Se trata de uno de los monasterios más importantes del lago Tana. En el interior de la iglesia encontramos paredes llenas de magníficas pinturas religiosas del siglo XV. Su base es la propia pared de barro y paja, y están hechas con tintes naturales. Parece mentira el estado en el que se mantienen los frescos con la humedad que reina en el lago. Los temas proceden tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y los capítulos se entrelazan como en un gran libro colorista. Etiopía es un país de religión cristiana ortodoxa, donde el mundo antiguo y África se encontraron. Rodeado por países de fe musulmana, ha mantenido su liturgia, influida por el Islam y el judaísmo, desde muchos siglos atrás. Mantuvo un cristianismo copto hasta que Pedro Páez y otros misioneros portugueses introducen el rito de la Iglesia romana. Es el único país africano nunca colonizado que mantiene su propia religión con el integrismo islámico en plena expansión.
isla en un mar musulmán. Bahar Dar es una gran ciudad a orillas del lago Tana. Surcada por el Nilo, es una de las más importantes de Etiopía y en su día un imprescindible centro de transacciones comerciales. Desde aquí seguimos el curso del Nilo. Por el camino nos cruzamos con una joven que nos cuenta en amárico que traslada sobre su cabeza la comida para su marido, recorriendo kilómetros a pie. Enséñale. El amárico es la lengua oficial de Etiopía junto con el inglés, y es la que se utiliza como vehículo de comunicación entre los diferentes grupos lingüísticos que conviven en él. Aprender unas cuantas palabras de amárico facilita el contacto con la población local y nuestro esfuerzo es sinceramente apreciado. Un monótono y metálico sonido llama nuestra atención camino de Tisisat. El herrero de la aldea está afanado en su trabajo, con su hijo al lado, que aprenderá un oficio que se transmite de generación en generación y que nada ha cambiado en 400 años. Solamente la camiseta del artesano nos sitúa en el tiempo. Continuamos nuestro camino. No solo nosotros presentamos síntomas de cansancio, nuestros vehículos llevan más de 2000 kilómetros de condiciones extremas. Pero seguimos en marcha. A unos 30 kilómetros de Bahar Dar se produce el primer gran salto del río, en las cataratas del Tisisat. Un imponente espectáculo de la naturaleza. Tisisat quiere decir en amárico el humo sin fuego. Aquí, el Nilo, pese a ser un recién nacido, es ya muy caudaloso y rompe salvajemente en la catarata. Cuando el río se encuentra al máximo de caudal, tiene una anchura de unos 400 metros y una caída de 45, llenando el aire de microscópicas gotas de agua centenares de metros alrededor, lo que da lugar a un microclima que lo cubre todo de frondosa vegetación. Unas notas de flauta quieren destacar entre el rugir del agua. En el atardecer africano, la melodía se integra en la propia naturaleza. Las tropas portuguesas llegaron a la región en el siglo XVI para ayudar a los reyes etíopes a combatir la invasión de los musulmanes. Dejaron varios puentes, con todas las trazas de la arquitectura medieval europea. Es el caso del llamado Puente de los Portugueses. Este es uno de los posibles lugares anunciados para la colocación de las placas en homenaje a Pedro Páez. Un puente que para nosotros simboliza la unión de dos pueblos, el encuentro de dos culturas y la transición de dos épocas entre las que de orilla a orilla han pasado 400 años. Pedro Páez, en su misión evangelizadora,
supo describir la naturaleza y costumbres de lo que veía, dejando un testimonio único en su magna obra manuscrita, Historia de Etiopía. Tras el descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul, el padre Páez levantó, a petición del emperador etíope, un palacio de piedra en Górgona, a orillas del lago Tana. Nos encontramos en una pequeña iglesia con unas características arquitectónicas especiales. El encargado del recinto le atribuye la obra a Pero Páez. Cerca de ella asistimos a un rito funeral. El cristianismo etíope es monofisista y sostiene que Jesucristo posee una sola naturaleza, la divina, que ha absorbido a la humana. La iglesia monofisista etíope mantiene una importante relación con la religión judía. Una antigua tradición asegura que la famosa y desaparecida Arca de la Alianza estaría oculta hoy en un templo etíope de acceso totalmente prohibido. Nuestra última parada, antes de alcanzar nuestro esperado objetivo, nos lleva a Lalibela. Este pequeño pueblo, también conocido como la Petra de África, está a más de 2.600 metros de altura y prácticamente incomunicado del mundo hasta hace relativamente poco. Mantiene un aspecto medieval que le hace único en el mundo cristiano. Tocado ya por el turismo, pero con tesoros tan magníficos como sus 11 iglesias ortodoxas subterráneas, esculpidas bajo tierra a pico y pala hace cientos de años. La presión del Islam hacía que se tomasen ese tipo de precauciones. Durante varias décadas, 16.000 hombres construyeron sus templos de fe, camuflados en la distancia de las miradas y el fuego de su religión rival. Íntimas y secretas, como la fe, se hallan excavadas en la roca, en un solo bloque de piedra y unidas a través de estrechos e inquietantes pasadizos. La leyenda dice que en un intento de crear una Jerusalén en territorio africano, el rey Lalibela ordenó la construcción de estas iglesias durante los siglos XII y XIII. Según un manuscrito etíope, fue el mismísimo Dios quien indujo a Lalibela a construir semejante proeza. Cuando los trabajadores de Lalibela terminaban su trabajo diario, un ejército de ángeles descendía de los cielos y trabajaban durante la noche. Lalibela gastó toda su riqueza en el proyecto, dormía sobre piedras, comía hierbas y raíces, y cuando hubo terminado, abdicó del trono para adoptar una vida cristiana contemplativa. En ningún otro lugar se ilustra de un modo más preciso la enormidad de la tarea, como en la iglesia de San Jorge. Los trabajadores excavaron el lecho rocoso hasta profundizar más de 12 metros. Dejaron sin tocar un enorme bloque de piedra que fueron esculpiendo hasta darle la forma de una cruz griega. Y que luego vaciaron tallando cada columna y cada estancia del interior. Una obra realmente irrepetible. Antaño oíamos aquello de la letra con sangre entra, y parece ser refrán en vigor por estas latitudes. El sistema de enseñanza parece que no ha cambiado mucho desde los tiempos de Páez.
y el maestro dispone de 2 o 3 vigilantes que a golpe de vara obligan a mantener la atención. Cualquier distracción corre el riesgo de ser enmendada a golpe de fusta. Esta es la disciplina férrea con la que sobrevive un culto milenario. De camino ya a nuestro destino final, nos topamos con una joven que ha sido mordida en la pantorrilla por un perro el día anterior. Le dejó la extremidad con heridas en carne viva. Nuestro médico se detiene para curarla de nuevo. Ella se ha tratado con lo poco que tiene, unas hojas verdes que ha puesto como tiritas sobre cada dentellada. Con pinzas, retira cada hoja, ya pegada a la carne, limpia y aplica yodo y pomada antibiótica. Mientras la joven cierra los ojos aguantando el escozor sin abrir la boca ni manifestar queja alguna. Un poco de gel. Jabón, sí, jabón el que sea. En África, sin duda, el umbral del dolor tiene mucho más recorrido que en Occidente. Vale, es una cuestión de tiempo. Por fin, nos acercamos a Sekela, el pueblo que guarda celoso el secreto que perduró más de 2000 años, las fuentes del Nilo Azul. Nuestra aparición detiene el trabajo de una mujer. La vida de la aldea se ha parado por un instante y todo parece girar en torno a nuestra presencia. ¿Qué deben de pensar estas gentes de nosotros? Un grupo de blancos que se mueven en rugientes vehículos y que les muestran objetos de una tecnología que roza la magia. No hay miedo en sus miradas, solo extrema curiosidad. Cuando aparcamos nuestros vehículos en el punto final de nuestro viaje, rompe a llover. De repente, el camino que sube a la aldea se va poblando de hombres vestidos de verde cubiertos con paraguas negros, que rompen el silencio con disparos al aire y el bullicio de las trompetas. En pocos minutos estamos rodeados de una multitud cuyas intenciones desconocemos. Por fin Pepe, nuestro intérprete, descubre el enigma. Hace un par de días 2 vacas fueron robadas de una aldea y todos los pastores de la zona salieron en su búsqueda. Tras seguir sus huellas en el barro durante horas, las han recuperado y vienen festejándolo. No es para menos. 2 reses en este país es el patrimonio de muchas familias. Pasada la revuelta, nos dirigimos a las fuentes bajando una ladera a unos 500 metros de distancia. Nos acompaña el patriarca y propietario del lugar, Alaka Malaku Musé, y aunque sigue lloviendo con fuerza, detrás de él, decenas de personas. De forma espontánea, los aldeanos parecen querer compartir nuestra experiencia. Hay un recinto de paja y alambre que delimita el lugar sagrado. Llenos de incertidumbre, seguimos al patriarca. Es reconfortante comprobar que todo lo que describe Páez en su libro Historia de Etiopía se mantiene intacto 400 años después. A diferencia de James Bruce,
que se autoproclamó descubridor del Nilo Azul un siglo y medio más tarde, a Páez no le invadió la vanidad. De su experiencia solo dejó escrito esto. El 21 de abril de 1618, subí a ese lugar y lo observé todo con gran atención. Al principio descubrí 2 fuentes redondas y vi, con el mayor de los deleites, lo que ni Ciro, el rey de los persas, ni Cambises, ni Alejandro el Grande, ni el famoso Julio César lograran descubrir. A nuestro alrededor, todos son hileras de agua y pequeños arroyos. No hay una cascada espectacular, ni un fastuoso templo. Sería imposible determinar el origen exacto de la fuente, y la tormenta que cae sobre nosotros parece otorgarse la paternidad de su creación. Estando aquí, en el mítico lugar que los hombres han buscado durante más de 2000 años, nos envuelve de pronto una enorme humildad. Este es el origen de la historia del hombre, y es tan sencillo como un pequeño riachuelo que brota del corazón de las montañas. Estas gentes guardan el secreto sagrado que sus antepasados supieron entender y mojan sus pies en la fuente de la vida, la que surcó África y nos convirtió en lo que somos. Bajo la lluvia, sentimos el origen en sus ojos. Aquí empezó todo. Todos nosotros somos ellos. Ante nosotros solo queda el regreso. Volveremos a perdernos en el ruido de Occidente. Pero no olvidaremos la enseñanza de humildad que caló en el corazón de Pedro Páez. Nos llevaremos por dentro ese silencio del que nacimos. El silencio de las fuentes del Nilo. El secreto que nos contó Etiopía.